Santiago, un veterano cuyas arrugas contaban historias de un pasado lleno de valentía, vivía en una pequeña cabaña cerca de la costa. Cada mañana, el sonido de las olas rompía el silencio, despertando en él un anhelo por el mar. Su viejo bote, un refugio de madera que había visto días mejores, era su compañero inseparable, con su pintura descascarada y su motor ruidoso. El bote era un testigo de sus recuerdos más preciados, como aquel día en que salvó a un amigo de ahogarse o aquella noche estrellada en la que compartió historias con sus camaradas. A medida que se acercaba a la orilla, Santiago reflexionaba sobre los años que había pasado en combate, sus compañeros caídos y las lecciones aprendidas. Para él, cada rasguño en la madera de su bote representaba una batalla ganada, un momento de resistencia. La vida en la costa le ofrecía la paz que tanto necesitaba, pero también la soledad que lo acompañaba quietamente. Un día, mientras reparaba una de las velas desgastadas, vio a lo lejos una figura brillante que contrastaba con su humilde embarcación, un yate de lujo. Las risas de los jóvenes a bordo resonaban en el aire, burlándose abiertamente del viejo bote. Ese desprecio lo hirió más de lo que reconocía. Sin embargo, Santiago sonrió para sí mismo, sabía que había una historia detrás de cada broma y un propósito en cada risa. Su vida había sido forjada en el fuego de la adversidad, y su viejo bote aún tenía mucho que contar. El yate de lujo, anclado en la cala, se erguía como un símbolo de opulencia y despreocupación. Su casco blanco brillaba bajo el sol, reflejando la luz en un espectáculo deslumbrante que contrastaba con el aspecto desgastado del viejo bote de Santiago. Las velas estaban desplegadas, adornadas con diseños vibrantes que ondeaban suavemente al ritmo de la brisa marina. A bordo, los propietarios disfrutaban de una vida sin preocupaciones, riendo y brindando con copas de champán mientras se deleitaban en el lujo que les había sido entregado por un mundo afortunado. Un grupo de amigos, vestidos con ropa de marca y gafas de sol caras, se movía con una confianza arrogante. Sus risas resonaban en el aire como un eco de desprecio hacia lo que consideraban inferior. Mientras uno de ellos lanzaba una pelota al agua con despreocupación, otro señalaba el viejo bote de Santiago y soltaba comentarios sarcásticos que hacían reír a los demás. Para ellos, ese antiguo refugio era solo un objeto de burla, carente de valor y significado. Sin embargo, entre las risas y el bullicio del yate, había algo más, una desconexión evidente con la realidad del mundo exterior. No conocían las historias que ocultaba cada rasguño en la madera del bote de Santiago ni los sacrificios que habían forjado la vida del veterano. En su burbuja de lujo, estos jóvenes no podían imaginar lo que significaba enfrentar la adversidad con dignidad y valentía. Para Santiago, su viejo bote seguía siendo un faro de esperanza en medio del desprecio ajeno. El día avanzaba y, mientras Santiago maniobraba su viejo bote, sintió una punzada de nerviosismo al ver que se acercaba peligrosamente al lujoso yate anclado. Las olas, juguetonas y descontroladas, empezaron a agitar su embarcación. Fue en ese momento cuando el casco desgastado de su bote rozó levemente la superficie brillante del yate. Las risas eufóricas de los jóvenes estallaron como fuegos artificiales en el aire. «Mira eso, ¿quién se cree que es?», dijo uno de ellos con un tono burlón, mientras señalaba el viejo bote. Sus palabras se mezclaban con carcajadas desmedidas, haciendo eco entre las olas. «Ese barquito parece más un chiquero que una embarcación», añadió otra voz, generando un coro de risas que era tan despreciativo como complaciente. Santiago sintió la tensión en su pecho, no podía entender cómo podían disfrutar de sus privilegios a expensas del honor y las historias que llevaba consigo. Aún así, no les devolvió la mirada. Sabía que en su mundo había luchas más profundas que la superficialidad del lujo. En su corazón, cada risa era una recordatoria de lo frágil que podía ser la arrogancia. Un pequeño oleaje empujó al veterano hacia el borde del mar, pero en lugar de sentir vergüenza o resentimiento, una calma volvió a invadirlo. Su viejo bote, aunque menospreciado por aquellos ricos despreocupados, seguía siendo su refugio y símbolo de resistencia ante las adversidades. Mientras los jóvenes continuaban riendo, Santiago navegó resuelto hacia un horizonte donde solo él conocía el verdadero significado de ser fuerte. Mientras navegaba, Santiago dejó que sus pensamientos fluyeran como las olas que chocaban contra el casco de su viejo bote. Las risas de los jóvenes aún reverberaban en su mente, pero en lugar de dejarse afectar, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba para él esa embarcación desgastada. Cada rasguño, cada marca, era un recordatorio de las batallas que había enfrentado en la vida.
no solo en el campo de guerra, sino también en su travesía diaria. Su viejo bote no era simplemente un medio para pescar o navegar, representaba una conexión profunda con aquellos momentos compartidos con sus compañeros de armas y con la naturaleza. Recordó noches tranquilas en las que las estrellas iluminaban el cielo y él compartía relatos de valentía frente a la adversidad. En esos tiempos, el mar le ofrecía consuelo y libertad, un refugio donde podía procesar su dolor y encontrar propósito. Las críticas del presente se desvanecieron entre sus memorias, y la burla parecía insignificante ante el peso de experiencias vividas, que sabían aquellos jóvenes sobre sacrificio o pérdida. El verdadero valor no se medía por la apariencia externa ni por la opulencia. El verdadero valor estaba en las cicatrices que contaban historias de supervivencia. Santiago sonrió mientras se enfocaba en el horizonte. Su viejo bote seguía siendo un símbolo de esperanza y resiliencia. Mientras los ecos de las risas se desvanecían, él se sentía más fuerte que nunca, orgulloso de lo que había logrado y dispuesto a seguir navegando hacia nuevas aventuras. Con el sol ya en su apogeo, Santiago decidió salir a pescar y aprovechar la tranquilidad del mar. Preparó su viejo bote con cuidado, asegurándose de que todo estuviera en orden. Mientras lanzaba la línea al agua, sintió una paz que solo el océano podía brindarle. Sin embargo, la calma fue interrumpida por un sonido ensordecedor que se acercaba rápidamente. Era un barco de la marina en alta velocidad, surcando las olas con potencia. El veterano levantó la vista. Sorprendido, el barco se dirigía directamente hacia su dirección y, en un instante, la euforia se transformó en preocupación. A lo lejos, vio que el lujoso yate también notó la inminente amenaza. Los jóvenes en su embarcación comenzaron a gritar, sus risas convertidas en exclamaciones de alarma. Santiago sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Era curioso pensar que aquellos que se habían burlado de él ahora parecían vulnerables ante una situación fuera de su control. Mientras el barco de la marina se acercaba, el veterano recordó su entrenamiento y su experiencia en el mar. Sin dudarlo, comenzó a maniobrar su bote para evitar cualquier posible colisión. A medida que el barco de la marina pasaba velozmente, los oficiales a bordo miraron con curiosidad al viejo bote de Santiago. Con un gesto firme, el veterano se mantuvo en su posición, demostrando que aunque su embarcación era humilde, tenía un alma fuerte y decidida. En medio del caos, encontró nuevamente su voz y su propósito: defender lo que valoraba, sin importar las risas ajenas. El barco de la marina se acercaba rápidamente, sus motores rugiendo con fuerza y levantando una estela de espuma blanca que cortaba las aguas tranquilas. Santiago sintió cómo la atmósfera cambiaba de inmediato. El aire se volvió tenso y cargado de expectativa. Los jóvenes en el yate, que antes se burlaban del veterano, ahora mostraban rostros de preocupación, sus risas ahogadas por la inminente llegada de un poder mucho mayor. Los oficiales a bordo del barco de la marina lucían serios y enfocados, sus miradas escaneando el horizonte mientras se aproximaban a la escena. Santiago podía ver la determinación en sus rostros, lo que le hizo recordar sus propios días de servicio, cuando la disciplina y el deber eran lo único que importaba. La risa despreocupada de los jóvenes contrastaba notablemente con la gravedad del momento. De repente, uno de los oficiales alzó un megáfono y comenzó a dar instrucciones claras y precisas: mantengan la calma. No se asusten. Resonó su voz sobre el murmullo del mar. Santiago observó cómo los jóvenes del yate intercambiaban miradas nerviosas, sintiendo que su mundo burgués estaba siendo sacudido por una realidad que nunca habían tenido que enfrentar. En medio de esta tensión, el veterano se mantuvo firme en su viejo bote, sintiéndose incluso más seguro de su lugar en aquel escenario. Mientras las olas golpeaban suavemente su embarcación, Santiago entendió que a veces las situaciones inesperadas pueden revelar verdades ocultas y redimensionar tanto a los arrogantes como a los humildes. Su viejo bote había sido testigo de muchas tormentas, pero esta vez sería el ancla que lo conectaba con su pasado y su identidad ante un futuro incierto. A medida que el barco de la marina se acercaba, los jóvenes en el yate comenzaron a moverse nerviosamente de un lado a otro, intercambiando miradas preocupadas. Las risas y la confianza que antes mostraban se habían desvanecido, reemplazadas por una creciente sensación de incomodidad. Uno de ellos, un joven con gafas de sol caras que había sido especialmente burlón, apretó los labios mientras miraba la dirección del barco, como si intentara encontrar una manera de evadir lo inevitable. Esto no es bueno,
murmuró una chica con un vestido elegante, su voz temblando ligeramente. Su tono alarmó al resto del grupo, que antes se había sentido tan seguro en su mundo de lujo. De repente, el yate que parecía un símbolo de diversión y despreocupación se transformó en un escenario de tensión palpable. Las carcajadas se convirtieron en conversaciones apresuradas, llenas de especulaciones sobre qué problemas podría traer la llegada del barco de la marina. Los jóvenes miraron ansiosos hacia los oficiales que ahora se preparaban para inspeccionar su embarcación. Uno de ellos tomó un teléfono móvil, como si intentara llamar a alguien para buscar ayuda, pero su expresión indicaba que sabían que no había mucho que hacer para evitar las consecuencias de sus acciones. Santiago, desde su viejo bote, observaba esta transformación con una mezcla de satisfacción y compasión. Era evidente que aquel grupo vivía en una burbuja que nunca habían cuestionado. Mientras los propietarios del yate comenzaban a sentir el peso de la realidad, él comprendió que a veces las lecciones más importantes llegan de formas inesperadas. El veterano había enfrentado sus propias tormentas. Ahora era su turno de observar cómo otros lidiaban con la suya. A medida que el barco de la marina se acercaba, Santiago sintió que era el momento de demostrar su destreza. Con calma y determinación, giró el timón de su viejo bote y ajustó las velas. Recordando cada lección aprendida en las aguas del mar, la experiencia que había ganado a lo largo de los años le daba confianza mientras navegaba con precisión entre las olas que comenzaban a agitarse. Podía ver los oficiales a bordo del barco de la marina preparándose para abordar el yate de lujo, y eso le impulsó a actuar con más destreza, consciente de que su viejo bote podía parecer un punto vulnerable. Utilizó su conocimiento de las corrientes y los vientos para maniobrarlo con seguridad, asegurándose de mantener una distancia adecuada y evitar cualquier tropezón o accidente. Santiago sabía que la calma en medio del caos era vital, no solo para él, sino también para transmitir una sensación de control en esa situación tensa. Mientras los jóvenes en el yate se apresuraban a encontrar soluciones y escapatorias, él disfrutaba del desafío que representaba guiar su embarcación. A cada movimiento del timón, sentía la conexión con el mar y la libertad que aquel viejo bote le ofrecía. Cada ola que surcaba era un recordatorio de su pasado y sus luchas superadas, un testimonio de su valentía en tiempos difíciles. Al ver cómo el barco de la marina se aproximaba, Santiago sintió que estaba viviendo un momento decisivo. No solo navegaba en el agua, estaba demostrando que, sin importar las circunstancias, la valentía y la sabiduría podían prevalecer sobre las dudas y las burlas ajenas. Su viejo bote era su aliado, y juntos enfrentarían cualquier desafío que se presentara en ese mar impredecible. El impresionante barco de la marina finalmente llegó al yate, y los oficiales comenzaron a realizar su inspección. Los jóvenes, previamente arrogantes y burlones, ahora se veían acorralados, sus rostros palideciendo ante la autoridad que enfrentaban. Santiago observaba la escena desde su viejo bote, un ligero brillo de satisfacción iluminando sus ojos. Sabía que este momento estaba revelando la verdadera naturaleza de cada uno. Con una voz firme y directa, uno de los oficiales se dirigió a los propietarios del yate, pidiéndoles que explicaran la situación. Las palabras de advertencia resonaron en el aire, llenas de un poder por el que ellos no estaban preparados. Mientras tanto, Santiago reflexionó sobre cómo la apariencia de lujo no siempre asegura respeto ni honor. Las experiencias vividas podían superar cualquier fachada. Los jóvenes intercambiaron miradas nerviosas, buscando soluciones donde ya no las había. En ese instante, el veterano comprendió que su viejo bote, lleno de cicatrices y recuerdos, era en realidad un símbolo mucho más valioso que cualquier yate deslumbrante. Lo que para él representaba resistencia y dignidad se convirtió también en una lección sobre el significado real de la valentía. No es solo afrontar desafíos externos, sino permanecer fiel a uno mismo frente al juicio ajeno. La situación escaló a medida que los oficiales comenzaban a tomar medidas. Santiago se sintió fuerte al respaldar su conexión con el mar y con quienes realmente importan. Mientras los ecos de problemas comenzaban a llenar el aire tenso, el veterano navegó con calma en dirección al horizonte, dejando atrás una escena de reflexión, donde las verdaderas cualidades humanas brillaban más que cualquier lujo superficial. Santiago continuó su trayecto por el mar, sintiendo la brisa en su rostro y la calidez del sol sobre su piel. A medida que su viejo bote surcaba las aguas, las risas burlonas de los jóvenes del yate se desvanecían en su mente, reemplazadas por una nueva
Perspectiva que había adquirido en el encuentro con la marina, las experiencias vividas habían moldeado su carácter, y ahora sabía que el verdadero valor de una persona no radica en su apariencia, sino en las historias que lleva consigo. Mientras navegaba, el veterano reflexionó sobre el significado de la dignidad y la valentía. El mar, con su inmensidad y sus desafíos, se había convertido en su aliado y confidente. Cada ola que rompía contra el casco de su bote era un recordatorio de las luchas pasadas que había enfrentado, y cada cicatriz en la madera contaba una historia de resistencia y superación. Santiago sentía que había logrado encontrar la paz en su vida, una paz que aquellos jóvenes nunca experimentarían si continuaban aferrándose a superficialidades. Al mirar hacia el horizonte, sintió una renovada conexión con el mundo que lo rodeaba. Ya no le importaban las risas ajenas. Su viaje era único y lleno de significado. Con cada remada, se reafirmaba en su propia historia, consciente de que la verdadera riqueza se encontraba en las lecciones aprendidas y los lazos formados a lo largo de los años. Santiago sonrió, sintiéndose más ligero y fortalecido, listo para enfrentar cualquier desafío que el mar le presentara en el futuro.